Hechos capítulo 10. En este capítulo Pedro va a decir estas palabras. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Con esas palabras, nosotros vamos a ver luego que Pedro va a predicar, va a compartir uno de esos sermones que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Sermones que son trascendentales, cruzan el tiempo. Y son sermones también que marcan la historia. Este sermón, igual que los otros sermones que Pedro predica o ha predicado hasta ahora en el libro de los Hechos, marcan momentos históricos en la proclamación de la buena noticia, del evangelio, y también en la historia y en la expansión de la iglesia. Pero para que Pedro llegue a esa conclusión, algunas cosas extraordinarias tienen que suceder. Y yo quiero compartir algunas de esas cosas con ustedes en el día de hoy. El pasaje que vamos a tratar es el capítulo entero del libro del capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Están conmigo? Yo dije el libro entero de los Hechos y a dos de ustedes le dio un infarto. El capítulo 10 es largo, así que si usted tenía planes, no, yo voy a predicar lo más rápidamente posible, pero hay mucho material que queremos cubrir aquí y no podemos dividirlo, porque es una historia y las historias hay que contarlas, ¿verdad que sí? Así que vamos a estar leyendo en el capítulo 10, pero lo vamos a leer en secciones, porque este capítulo tiene partes en esta historia que son importantes de separarlas y verlas claramente. Así que vamos a leer en unos momentos, pero antes de leer vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Dónde estamos? Ustedes saben que a mí me gusta, especialmente si usted no estuvo aquí la semana pasada, por ejemplo, que me gusta que usted entienda dónde estamos en esta historia, ¿verdad? Porque es una historia. Y hemos dejado a Pedro, el apóstol Pedro, lo dejamos en una ciudad que se llama Jope. Pedro ha llegado allí porque él está compartiendo el evangelio, predicando el evangelio, enseñando, haciendo lo que hace un apóstol. Lo traen allí porque una mujer ha muerto y ellos quieren que Pedro venga. Lo llaman después que la mujer muere, así que hablamos la vez pasada que quizás es porque quieren que venga para su entierro, o quizás algunos quieren que venga porque quizás Pedro puede obrar un milagro a través del poder de Dios. Y nosotros sabemos que esta mujer que se llama Tabita, que es una mujer buena, una mujer que daba limosnas, una mujer que ayudaba a las viudas, esta mujer muere. Y les dije la semana pasada, la gente buena también muere, ¿verdad? Y eso duele. Yo sé que nosotros en estos años aquí, estos últimos 2 años, hemos tenido varias personas cerca de nosotros que han muerto. Y uno dice, pero ella era buena, ¿por qué el Señor tuvo que llevársela? Y hay cosas que a veces no entendemos. Y Pedro llega a la ciudad de Jope, invitado por estos creyentes, ora por esta señora y la mujer resucita. Y usted tiene que imaginarse la algarabía, la bulla, el escándalo, ¿verdad? La alegría. Y esa noticia corrió por toda la ciudad. Y dice Lucas al final del capítulo 9 que mucha gente creyó en el Señor a través de ese milagro. Así termina el capítulo 9 y Pedro está entonces en Jope. Nosotros podemos suponer que él está predicando. Se queda ahí un tiempo, dice el versículo, ¿verdad? Podemos suponer que él está predicando, que él está enseñando, que él está bautizando, que él está animando, él está edificando a los creyentes de esa ciudad y a estos nuevos creyentes que se han convertido. Y yo me imagino a Pedro como un pez en el agua, ¿verdad? En su ambiente, hablando con sus compatriotas judíos, compartiendo, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Pero ¿saben algo? Pedro no sabe que algo espectacular va a suceder. Tú estás esperando que Dios haga algo espectacular en tu vida porque Dios puede, ¿sabes? A veces no nos damos cuenta que Dios nos trae hasta un momento en la vida y creemos que es una serie de coincidencias que estemos ahí y tú no sabes que Dios va a hacer algo espectacular en tu vida. Así que no te sorprendas
cuando Dios hace algo que tú no esperabas. Así que así llegamos a este momento en el capítulo 10. Y vamos a leerlo juntos. Si usted lo va a leer conmigo, lo voy a proyectar en la pantalla para que usted lo vaya leyendo conmigo. La historia no comienza con Pedro. ¿A dónde dejamos a Pedro? En Jope. Déjenmelo ahí un ratito, porque Lucas empieza en otra ciudad. Y el capítulo 10, verso 1 dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Y Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor, que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras estos mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Ah, no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y la misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Y Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Y justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. Y de pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Y entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Y ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa, a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Interesante esta historia. 2 escenas. 2 cosas suceden que son bien parecidas. De Jope, Lucas nos lleva a Cesarea, una ciudad como 30 millas al norte de Jope, pero una ciudad muy diferente. Jope es una ciudad en la costa, igual que Cesarea. Pero Jope es una ciudad de judíos de habla griega, mientras que Cesarea es una ciudad de gentiles, personas que no son judíos. Cesarea fue construida por Herodes el Grande.
Herodes el Grande construyó esta ciudad o la expandió para tumbarle el polvo al César. Y por eso le puso Cesarea. Y construyó allí un tremendo templo al César, porque el César era considerado un dios. Allí había una fortaleza de los romanos. Acuérdense que esta tierra toda está en estos momentos subyugada bajo el imperio romano. Y allí hay una gran fortaleza de soldados romanos. Y ahí hay un soldado específico que se llama Cornelio, que Lucas nos hace reconocer. Un centurión, o sea, un hombre que tiene a su mando 100 soldados. Y Lucas nos dice que este hombre es temeroso y es devoto. Que todos los de su casa son devotos y temerosos. Ojalá que de nosotros se dijera, ¿verdad? Que todos en nuestras casas son devotos. Órale al Señor si en tu casa todavía hay personas que no quieren servir al Señor. Él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y al Dios a quien él le oraba era al Dios de Israel, a Jehová. Así que es un devoto. Yo no sé cómo, la Biblia no nos dice cómo Cornelio llegó a saber de Dios. No sé cómo ha seguido la fe de los judíos, la religión judía, pero la Biblia dice claramente que el ser humano no se acerca a Dios, que es Dios quien se acerca al ser humano. Así que aunque nosotros no sabemos cómo Cornelio llegó, sabemos por qué. Y es porque Dios es quien se acerca al ser humano para salvar. Yo quiero que tú sepas en el día de hoy que tú no estás aquí por pura coincidencia. Que tú no estás aquí porque te invitaron o porque tú vienes a la iglesia los domingos. Tú estás aquí porque Dios desde antes de la fundación del mundo decidió que hoy tú ibas a escuchar este sermón. Que hoy tú ibas a estar aquí. Que hoy íbamos a orar por ti. Que hoy tú ibas a estar sentado en una de esas sillas escuchando que Dios tiene planes para tu vida, aunque tú no te des cuenta. Así que Cornelio no es un devoto cualquiera, no es un soldado cualquiera. Sus acciones demuestran que es un hombre a quien Dios ya está llamando. Y Dios le manda un ángel con un mensaje muy peculiar. Primero le dice que sus oraciones y sus donativos han subido al cielo como una ofrenda memorial. Es bien interesante que el lenguaje que el ángel usa es el lenguaje de los ritos de los judíos. Así que en un sentido Dios te está dejando ver, aún con lo que Lucas escribe, que Dios aceptaba la ofrenda de este hombre de la misma manera que hubiese aceptado la ofrenda de un judío. Y segundo, el ángel le instruye a Cornelio a mandar a buscar a un tal Simón Pedro. Nosotros conocemos a Simón Pedro, ¿verdad? El cual se está hospedando ¿a dónde? En Jope, en la casa de un otro señor llamado Simón, que es un curtidor de pieles. Así que Cornelio sigue las instrucciones al pie de la letra. Y yo quiero decirte a ti hoy que es importante que tú sigas las instrucciones de Dios al pie de la letra. ¿Tiene Cornelio todos los detalles? ¿Sabe Cornelio lo que va a suceder? Pero obedece lo que Dios le dice. Y aprovecho para exhortarte. Cuando Dios te da instrucciones, cuando Dios te da una oportunidad, tú no tienes que saber todos los detalles. Tú no tienes que tener todo en orden. Tú no tienes que saber cuándo va a pasar qué cosa. Tú lo que tienes es que obedecer lo que Dios te está diciendo. Así que Cornelio manda 2 hombres más un soldado a Jope, 30 millas al sur. Mientras tanto, Pedro, al otro día, mientras estos hombres vienen, Pedro sube a la azotea. Él va a orar a la hora del mediodía. Es interesante que a la hora del mediodía no se ora en la costumbre judía. Me llama la atención que Pedro es un hombre que ora a cualquier hora. Dígame conmigo. Subió a orar a las 12. Los judíos oran a las 9, a las 3 y a las 6. A las 12 yo no sé qué hacen, pero no oran, no es su costumbre. Pero Pedro subió a esa hora a orar. Y sube porque Pedro acostumbraba a orar, según lo que yo puedo entender. ¿Será importante que oremos, hermanos? Y paréntesis, aquí usted va a notar en el libro de los Hechos que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Dígame conmigo. Cuando el cojo fue sanado, capítulo 3, ¿se acuerdan del cojo que estaba sentado al frente del templo? ¿A qué iban Juan y Pedro al templo? ¿A hacer qué? ¿A sanar un cojo? No, ellos fueron a orar.
Y aquí Cornelio subió, o Cornelio estaba en su casa orando, él va a decir luego. Y Pedro sube a la azotea a hacer ¿qué? A orar. Y yo digo, wow, parece que Dios se mueve cuando el pueblo de Dios ora. Así que el martes, cuando el pueblo de Dios en esta iglesia ore junto, yo espero ver a muchos de ustedes, ¿verdad que sí? Amén, porque ustedes entienden que es importante orar. Y en medio de esa oración, Pedro ve que baja un lienzo, una sábana grande con un montón de animales. La mayoría de los cuales probablemente, la mayoría eran animales que Pedro como judío no come. Los judíos tienen una serie de leyes. Ustedes saben que ellos no comen puerco, por ejemplo. Ellos no comen cualquier animal que no tenga la pezuña hendida. Pero cualquiera que lo tenga, no la tenga hendida como la vaca, ellos se la comen. Y son rutinas y cosas que ellos tienen. Leyes que Dios le dio. Que algún día hablamos de ellas, pero hoy no, ¿verdad? Porque no hay tiempo. Así que Pedro ve que baja esta visión, esta sábana, y oye una voz que él reconoce. Él conocía la voz de Jesús, ¿verdad que sí? El Señor dice ahí, le dijo, Pedro, mata alguna de estas cosas y come porque tú tienes hambre. Pero Pedro tiene un serio problema. Los animales que están en esa sábana son animales que él no come. Y no porque es caprichoso para comer, como algunos de nosotros, ¿verdad? Sino porque hay animales que su ley, su costumbre, su religión les prohíbe comer. Y Pedro dice, nunca, jamás, Señor, yo he comido una cosa así. No lo voy a hacer. Y Dios le da la misma señal, ¿cuántas veces? 3 veces, y 3 veces le dice, Pedro, mata y come. Y mientras Pedro está pensando, pero ¿por qué me mandan a hacer algo que está en contra de mi tradición, en contra de mis leyes, en contra de la misma fe que yo practico? Precisamente en ese momento 3 hombres llegan a la puerta de la casa donde Simón está y tocan a la puerta afuera. Coincidentalmente, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, hay 3 hombres en la puerta que te vienen a buscar. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear, sin pensarlo 2 veces. No te preocupes porque yo los he enviado. Y Pedro desciende, dice el libro, y va a ver qué es lo que está ahí. Y el libro no lo dice, Lucas no lo dice, pero ustedes pueden imaginarse conmigo el semblante de Pedro cuando él ve quién es que está a la puerta. Son 3 gentiles y uno de ellos es un soldado romano. El odiado imperio que los tiene a ellos subyugados, aplastados como nación. Y Lucas no nos dice, porque quiere que tú te imagines conmigo lo que tiene que estar corriendo por la mente de Pedro cuando él ve esos hombres. Y se acuerda que el Espíritu Santo le acaba de decir, vete con ellos, no hay problema, vete con ellos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Pedro subió a la azotea a orarle a su Dios, a Dios el Padre, ¿verdad? Como hace un buen judío. ¿Quién le habló en la visión? Jesús, Cristo, el Señor. ¿Y quién le dio las instrucciones al final para que bajara? El Espíritu Santo. Dios trino, la Trinidad entera está tratando con Pedro en ese momento. Pedro no entiende quizás todo lo que está sucediendo, pero él baja. Él le dice a estos hombres, ¿qué ustedes quieren? Ellos se identifican. Yo estoy seguro que Pedro está incómodo, pero a pesar de eso los invita a que se queden en la casa a hacer algo que para un judío era completamente en contra de su tradición, completamente en contra de su manera de hacer esto. Y nosotros podemos decir, wow, mira cómo Dios ha movido a Cornelio en una ciudad a 30 millas de donde está Pedro. Mira cómo mueve a Pedro ahora y los ha juntado. Qué coincidencia, ¿verdad que sí? Pero nosotros sabemos que Dios no tiene que. Dios no es Dios de coincidencia. Dios causa las cosas. Es Dios que se está moviendo aquí. Es Dios que ha orquestado cada movimiento. Es Dios que ha hablado a Cornelio. Es Dios que ha traído a Pedro a Jope. No nada más para que salve o resucite la vida de Tabita, sino porque Dios tiene planes mayores. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios siempre tiene planes para ti mayores de lo que tú te imaginas?
Que cuando tú crees que has llegado a un sitio, Dios te va a empujar un poquito más allá. Es Dios quien movió a Pedro a Jope. Es Dios que se le apareció a Cornelio. Es Dios que se le aparece a Pedro en visión. Es Dios a quien Pedro le está orando. Es Jesús quien le habla y es el Espíritu Santo quien les da instrucciones. ¿Por qué, mis queridos? Porque el plan de salvación que se está obrando aquí es un plan que tiene una iniciativa divina. Es Dios quien salva. Es Dios quien se mueve hacia el ser humano para salvar. Y yo quiero que usted entienda en el día de hoy lo importante que es esto. Porque no es solamente un asunto de teología, de algo que creemos. Es algo que usted tiene que decir, wow. Quiere decir que yo no estoy aquí por alguna coincidencia entonces. Quiere decir que mi vida no es simplemente una serie de eventos y que hoy me tocó estar aquí. No. Yo te estoy diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Dios está tratando con tu vida. Que Dios tiene un plan para ti de salvación. Y Dios lo orquesta. God's moving in your life even when you don't realize it. Toda la Trinidad está trabajando con Pedro y con Cornelio para que haya esta coincidencia ese día y se junten. El plan de salvación es una iniciativa ¿de quién? Divina. No es la iglesia que tiene un plan de salvación. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros predicamos el mensaje de salvación y decimos que hay uno solo que puede salvar y es Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vamos al resto del pasaje, los próximos versos para que veamos qué sucede. Hechos capítulo 10, verso 23 en adelante. Al siguiente día, él, Pedro, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Un día de camino, son 30 millas, 60 kilómetros más o menos, ¿verdad? Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Y cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Y Pedro le dijo, lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano igual que tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Y noten lo que Pedro dice. Y Pedro les dice, bueno, ustedes saben que es en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Qué manera de presentarse, ¿verdad? Pero, miren el pero ahí, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Y Cornelio le contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Y aquí es que Pedro dice esas palabras que leímos al principio. Entonces Pedro dijo, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Pedro sale con algunos hermanos de Jope, obedece, ¿verdad? No tiene los detalles, no sabe lo que está pasando. Yo me imagino cómo iba caminando Pedro con esos 3 gentiles, quizás un poquito atrás de ellos, quizás un poquito alejado, como hacemos nosotros ahora que vamos a tener que empezar a ponernos estos aparatos otra vez quizás un día de esto. Estamos un poquito, porque el judío pensaba
que si aún caminaba sobre el mismo polvo que un gentil, se tenía que lavar los zapatos. Y Pedro está incómodo, pero él dice ahora, ¿qué? Yo veo claramente que Dios no tiene favoritos. Y cuando Pedro entra a hablar con ellos, el versículo 28 que leímos hace un momento atrás, ¿se acuerdan lo que Pedro les dijo? Pedro les dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya yo no debo pensar que alguien es impuro o es inmundo. Pedro sigue luchando con su tradición. Yo no sé si ustedes notaron que al final él dice, ¿y para qué fue que me llamaron? Come on, Pedro. Come on, Pedro. Come on, Peter. What do you mean? Why did you bring me here? ¿Ustedes lo notaron? Pedro, miren, está en dos aguas. Él está diciendo, yo comprendo exactamente lo que Dios quiere de mí, pero ¿para qué fue que ustedes me llamaron? Porque es que en su mente todavía no cabe exactamente, no está claro exactamente lo que está sucediendo. Él sabe el mensaje que Dios le acaba de dar. Porque noten que en el versículo 15, Jesús le dice a Pedro, no llames a algo impuro si yo lo he hecho puro. Y aquí le dice, no llames a alguien impuro si yo lo he llamado puro. Pedro se ha dado cuenta que su tradición, sus leyes, su costumbre es un impedimento para que él comparta con personas, otras personas, no igual a él, este glorioso mensaje del evangelio. Y por tercera vez lo escuchamos nosotros en este pasaje ya, que el relato de Cornelio, ¿verdad? Ustedes se lo tienen que saber de memoria ya. Se me apareció un ángel a las 3 de la tarde y Cornelio le dice, Pedro, aquí estamos todos esperando que tú nos des el mensaje, Pedro. ¿Cómo que para qué Dios te trajo? ¿Cuáles son las cosas que son obstáculos para que nosotros compartamos el mensaje del evangelio? ¿Será como Pedro, nuestras costumbres religiosas? Les confieso que a veces a mí me preocupa en nuestra congregación y en la iglesia evangélica en general, que nosotros hacemos cosas aquí en la iglesia. Tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y alguien que viene por primera vez o alguien que es de otra tradición no entiende lo que estamos haciendo. Y nosotros seguimos como si nada. Y yo me pregunto, ¿estarán entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Entienden nuestra jerga dominguera, nuestra manera de hablar? ¿O nuestras costumbres religiosas a veces son tan importantes para nosotros que no nos importa? Si yo les digo a ustedes, extiendan sus manos y hagan así, y alguien nos está visitando por primera vez ese día y dice, no, levantar la mano, me van a llamar al frente, ¿qué es lo que voy? No, ¿verdad? Para nosotros algo completamente común, completamente parte de nuestro culto. Quizás nuestras tradiciones religiosas a veces son un impedimento. Quizás nuestros prejuicios humanos son un impedimento. Sean sinceros conmigo hoy. Nos gusta la gente que es como nosotros, ¿verdad que sí? Come on, digan, sí, pastor. Nos gusta la gente que tiene nuestras mismas costumbres, ¿verdad que sí? Eso no es malo. Nos gusta la gente que come igual que nosotros, que tiene el mismo acento que nosotros, el mismo colorcito que nosotros, ¿verdad que sí? No es malo, pero quizás a veces se convierte eso en un impedimento para que yo comparta con alguien que no se parece a mí, que come pupusas en vez de mangú, o le gusta más el arroz con gandules o guandules, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Que un arroz blanco. Que si tú le dices a un puertorriqueño, yo comí locrio hoy, te dice, ¿qué es eso? Y para nosotros los dominicanos eso es el locrio, lo que comemos a cada rato. Y el puertorriqueño te va a decir, arroz con carne. Ay, nosotros no hacemos eso. Se lo digo por experiencia porque hace como 2 semanas le estaba hablando con una familia puertorriqueña y le dije, vamos a comer locrio. Y ella me miró como, ¿vamos a comer locos? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Será nuestro orgullo cristiano un impedimento? Nosotros somos salvos. Nosotros venimos a la iglesia.
Esa gente no. Y lo que les sucede allá afuera es porque se lo merecen. ¿Ha pensado usted así? Miren, Pedro tenía estos mismos prejuicios y este mismo orgullo, pero Dios se lo quitó. Se lo quitó a la fuerza, mostrándole que él estaba equivocado en su manera de pensar. Pedro entendió ese día. ¿Lo entiendes tú? El verso 34 nos indica que Pedro entendió. El versículo 34, búsquelo conmigo, dice: entiendo y veo con claridad que Dios, ¿qué? No muestra ningún favoritismo. Y este verso me dice a mí lo siguiente que yo quiero que usted entienda. Miren, Dios no tiene ningún favoritismo humano. Dios no funciona en su plan de salvación divino de la manera en que tú y yo funcionamos. Si esta iglesia es mayormente de caribeños, es porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que somos. La gente tiende a juntarse, eso está bien. Pero eso no quiere decir que Dios no quiere salvar a los jamaiquinos. Eso no quiere decir que Dios no salva a los guatemaltecos, que Dios no salva a los blancos o los negros de nuestra comunidad. Dios no muestra favoritismo. Dios decide quién Él salva. Es Él quien decide y es Él que escoge. Y entendamos que Dios es soberano cuando toma esas decisiones, que quizás yo no las entiendo todas, que quizás yo no puedo decir por qué a mí, por qué a otro no. Pero sus decisiones de salvación no están sujetas a nuestros paradigmas de raza o de cultura o de religión o de costumbre o de nación o de etnia o de país o de frontera o de clase social. Dios salva a quien Él quiere salvar, y Él quería salvar a Cornelio y a la gente de su casa. Y por eso movió la eternidad, movió a un hombre desde Jerusalén hasta Jope y movió a un soldado desde Cesarea hasta Jope para traer a la casa a alguien que iba a compartir el mensaje de salvación con ellos, porque Dios no muestra favoritismo humano. Es Dios quien salva y Dios quiere salvar. Dios es soberano en su plan de salvación. Y por eso, mis hermanos, es que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis la siguiente expresión: y después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa, díganme conmigo, que nadie la podía contar. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y noten, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La salvación viene, diga conmigo, la salvación viene de nuestro Dios. Y por si acaso, y porque suena lindo también, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. La salvación le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Qué glorioso es saber que Dios tiene un plan divino de salvación que es de su propia iniciativa. Tú y yo no nos los inventamos. La iglesia no pensó en esto lo originó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y qué bueno que en ese plan divino no hay favoritismo humano. Que Dios salva a quien Él quiere y que Dios quiere salvar. Y que un día, mis queridos, tú y yo estaremos, yo espero que tú y yo estemos en su presencia y nosotros vamos a gritar lo que esta gente gritó. Yo lo voy a gritar en español, en inglés, en el idioma que me salga. Yo no sé tú, pero yo voy a decir: la salvación pertenece a nuestro Dios.
Solamente Dios salva. Y Dios quiere salvar. Un día estaremos. Y yo espero que ese día tú puedas mirar a tu alrededor y decir, yo compartí con este mensaje de la buena noticia. ¿Saben por qué, mis queridos? Porque este mensaje de la buena noticia es para todos. Todos tienen que escuchar este glorioso mensaje de salvación. Es para aquellos que Dios ha escogido, sí. Y el compartir la buena noticia con todos es la misión que tú y yo tenemos. Es nuestra única misión. Lo que estamos haciendo ahora aquí en la iglesia, celebrando a Jesucristo, escuchando un sermón, cantando, ofrendando, eso es nuestro culto a Dios. Pero nuestra misión como iglesia es compartir la buena noticia de salvación con todos los que estén a nuestro alrededor. Pregúntate si esta semana que pasó con alguien tú compartiste algo o modelaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y quizás usted me dice, pero pastor, esto es obvio que es para todos. ¿Por qué usted tiene que decirnos eso? Y yo te pregunto a ti, ¿no era obvio para Pedro? ¿No debió haber sido obvio para Pedro? Quien de los labios directamente, no de un pastor aquí animado al frente, de los labios de Jesús escuchó que este mensaje era para toda Jerusalén, para toda Judea, para Samaria y hasta los fines de la tierra. Y han transcurrido, escúchame, como 8 a 10 años desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 10. Lo sabemos porque Pablo nos lo dice en una de sus cartas. ¿Cuántos años le tomó a Pedro darse cuenta que la buena noticia era para todos? 8 años. 9 años. ¿Tú vas a esperar 8 o 9 años para compartir con alguien la buena nueva de salvación? Que si algo le sucede a esa persona mientras tú estás esperando. ¿Cuándo es que nos vamos a dar cuenta que nuestra única misión como iglesia es compartir la buena nueva, la buena noticia de salvación? Ya nos hicimos esas preguntas varias veces. Yo quiero terminar con la última sección de este pasaje. El versículo 34 en adelante dice, Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Se dio cuenta Pedro, ¿verdad que sí? Qué bueno, gloria a Dios. Peter figured it out. Versículo 35, en cada nación Dios acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y ahora Pedro va a predicar, escuchen, él va a decir, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Yo quiero que noten la transición aquí. Para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que le pasó en toda Judea, o lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Yo quiero detenerme aquí un momentito, porque yo quiero que tú notes esto conmigo, porque Pedro va a predicar un sermón y la mayoría de su audiencia no tiene la menor idea de lo que le está diciendo. Son gentiles. Ellos no saben lo que sucedió en Galilea. Y en un momento dado, Pedro va a empezar a hablar de los profetas. Y vamos a llegar ahí, pero yo quiero que cuando lleguemos ahí, tú te estremezcas como me estremecí yo cuando estaba leyendo eso. Porque el Espíritu Santo interrumpe el sermón de Pedro. Y basta ya, Pedro, y desciende sobre la gente con poder. Y Pedro no puede terminar su sermón. Ojalá que en el día de hoy Dios interrumpa todo lo que estamos haciendo y le toque, agarre el corazón de alguien y le diga, tú necesitas hoy confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero Pedro va a predicar porque los pastores predicamos, ¿verdad que sí? Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén.
Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y después Dios permitió que se apareciera. No al público en general, sino a quienes, a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después que se levantó de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Y mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo dijo: hasta aquí. End of the sermon, I'm going to start acting now. Mientras Pedro, yo no sé, esa soy yo y se me está yendo la voz y yo sé que es tarde, pero ¿usted no lo mueve esto? Porque Pedro está haciendo un recuento. Este mensaje fue para el pueblo de Israel. Después a nosotros, que comimos y bebimos. Y si usted nota las otras dos veces que Pedro ha predicado antes de esto, en este momento Pedro empieza a hablar de los profetas. ¿Por qué? Porque para un judío, entender que sus profetas estaban profetizando acerca de este Jesús, eso era el punto clave. Pero para los gentiles, que no tienen la menor idea de lo que él está hablando, esto no tiene nada que ver. Y yo creo que por eso, en una manera gráfica, en una manera tangible, para que tú y yo nos demos cuenta, el Espíritu Santo interrumpió el sermón de Pedro y descendió antes de que él diera el último amén. Mientras Pedro todavía hablaba, versículo 44, el Espíritu Santo descendió sobre algunos de los que estaban ahí, ¿verdad que sí? Sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro, 6 de ellos, ¿se acuerdan? Quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también. Yo tengo la palabra también marcada en todas mis Biblias, en el libro de los Hechos, porque ahí estoy yo y ahí estás tú. En ese también ahí estás tú. ¿Tú le das gloria a Dios en esta tarde? ¿Me dan 10 minutos más para yo aterrizar? No es coincidencia que tú estás aquí. Es que a ti también Dios te está ofreciendo salvación. Y esta gente, los judíos que vinieron con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados, de que también para los gentiles. Y yo me pregunto, asombrados, ¿por qué? ¿No fue precisamente eso lo que le dijo Jesús que hicieran? Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Y entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo? Y es una pregunta retórica. ¿Ustedes creen que alguien se iba a atrever a decir ahí? No. Si el Espíritu Santo se había manifestado de esa manera, ¿alguien iba a decir no se puede? Ahí se acabaron todas las barreras, ahí se acabaron todas las culturas, ahí se acabaron todas las cosas, todos nuestros prejuicios, todo nuestro racismo se terminó. Cuando el Espíritu Santo desciende, todas nuestras barreras se caen. Y el versículo 48 dice: por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Aleluya. Dios escoge a quien Él quiere. Y Pedro, con un sermón muy bien hecho, ¿verdad? Primero al pueblo de Israel, después a nosotros. Y ahora, antes de que Él se atreva a decirlo, el Espíritu Santo dice: y a todos los que están aquí también. Y desciende sobre todos ellos. De Israel a nosotros, a ellos, a nosotros también. Miren, en un sentido no había necesidad de hablar de los profetas, estos hombres gentiles. No, quizás no Cornelio porque es un devoto, pero los otros no tenían la menor idea.
Pero el Espíritu Santo descendió sobre ellos de la misma manera que lo había hecho antes. Y quiero que presten atención porque esto ha sucedido ya 3 veces. Sucedió con los hermanos que se convirtieron en Samaria. ¿Se acuerdan? Digan, sí, pastor, nos acordamos, aunque usted no se acuerde. Eso me hace sentir bien. Sí, sucedió con aquellos que se convirtieron, con los samaritanos, ¿recuerdan? Porque ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ellos que tenían que hacer? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esto no sorprende a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios organizó todo esto. Este es su plan. Pero Pedro tenía que saberlo. Estos 6 hombres que fueron con él de Jope tenían que darse cuenta. Y en el próximo capítulo vamos a darnos cuenta que hay un conflicto en la iglesia por esto. ¿Usted se puede creer? Pero a Dios no le importa. No le importan nuestros conflictos. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de inclusión. El plan de salvación divino es uno de incluir. De que lo que estaba separado, lo que estaba rechazado, lo que estaba fuera, Dios lo hace entrar. Dios lo ala hacia sí. Dios lo incluye en su grupo. ¿Incluir en qué? En la lista de los escogidos. En la lista de aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En la manifestación de esa lista que es la iglesia y aquellos que confiesan a Jesús. Miren, el pecado excluye. Dios incluye. El pecado separa, Dios une. El pecado daña, Dios sana. Y para que esa gente entendiera eso perfectamente bien, Pedro dice, vamos a bautizarlos. ¿Saben por qué? Porque el bautismo es un símbolo de inclusión. El bautismo es un símbolo donde tú mueres con Cristo y resucitas con Cristo. Por eso te zambullimos en el agua y te sacamos otra vez. No te rociamos agua por arriba como algunas tradiciones. Porque nos identificamos con Cristo. Y al identificarte con Cristo, tú llegas a ser parte de, a ser incluido en la iglesia de Cristo. Por eso es que el bautismo es un acto de inclusión. ¿Por qué? Porque refleja el plan divino de Dios, que es un plan de inclusión. Así que, ¿cómo terminamos entonces? El plan de salvación es una iniciativa ¿de quién? ¿Del pastor? Usted le da gracias conmigo a Dios hoy, porque esto no se lo inventó Dios un día antes de aparecérsele a Cornelio. Este es el plan de Dios desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. El plan divino de salvación no muestra ningún favoritismo. ¿Usted le da gracias a Dios por eso? Porque Dios te vio a ti y decidió que tú también podías recibirlo. No importándole lo que hayas hecho, lo que eres. No importándole cuál sea tu pasado, Dios decide que tú también puedes recibir hoy el mensaje de salvación. Tú también. Porque Dios no muestra favoritismo, Dios escoge a quien Él quiere. Y el plan divino de salvación es un plan de incluir. Vivimos en un mundo, en una sociedad que nos separa, ¿verdad que sí? Alguien me dijo, pastor, ¿se va a poner la máscara? Esto nos separa. Y yo dije, por amor a mis hermanos, me la voy a empezar a poner otra vez aquí en la iglesia. Y quizás por mi salud también, quizás es bueno. El mundo nos separa por raza, por color, por ideología política, por ser vacunado o no ser vacunado, por tener o no tener dinero, por ser culturalmente relevante o no. El mundo nos separa, Dios nos une. Y los que estamos aquí en el día de hoy, estamos aquí porque Dios ha decidido en su plan eterno traernos en este día. Dios es quien hace todo esto. Tú le das gracias a Dios conmigo en el día de hoy. Porque mire, el plan divino de salvación, la buena noticia, es para ¿cuántos? Para todos. Yo creo que Dios ha sido claro con su palabra hoy. No seamos un estorbo, una piedra de tropiezo, un obstáculo en lo que Dios quiere hacer. Miren, Dios va a salvar a quien Él quiere salvar contigo
o cintigo también. La bendición nuestra, la bendición del creyente, es participar en el plan de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Porque Dios va a salvar a quien Él quiere salvar, aunque tú no le compartas el evangelio. Y lo que te vas a perder tú es la bendición de estar un día ahí con esa multitud y mirar allá y mirar a ese. Yo le compartí. Dios me usó a mí para predicarle a ese que está allá y Dios lo salvó. Pero quizás algunos de nosotros vamos a estar ahí parados solitos, mirando alrededor. Wow, solamente por la misericordia de Dios estoy yo aquí cantando este himno hoy. Porque a nadie que está aquí yo le hablé. Pero Dios, en su misericordia eterna, decidió salvar. Y Dios, en su misericordia eterna, ha decidido salvar hoy. Yo quiero que tú sepas que Dios te ha traído a ti en el día de hoy para que entiendas este mensaje claramente. Que esto no es una iniciativa nuestra. Que Dios no muestra favoritismo. Que Dios lo que quiere es incluirte en la familia de aquellos que son santos. Porque Dios y su buena noticia es para ¿cuántos? Para todos. Dobla tu cabeza conmigo, yo voy a orar. Y mientras yo oro, yo quiero que tú te preguntes, ¿será una coincidencia que yo estoy aquí hoy? ¿O será que Dios, desde antes de la fundación del mundo, me está llamando? Y yo voy a orar, y si Dios ha tocado tu corazón, a mí me gustaría que tú levantaras tu mano ahí donde tú estás y tú digas, pastor, yo entiendo que hoy Dios le ha hablado a mi corazón. Y yo quiero confesar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Vamos a orar. Eterno Dios, esto no es nada que sale de nosotros. Si fuera por nosotros, Señor, no estuviésemos aquí. Pero tú, desde antes de la fundación del mundo, has decidido salvar. Y has escogido a aquellos que han de escuchar este sermón, han de escuchar esta noticia. Y tú has tocado su corazón para que hoy, un día, decidan obedecerte y aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por tu amor incomprensible. Gracias en el nombre de Jesús. Si aquí hay alguien